Ari, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, casi un año del triunfo electoral. El otro día presentaron la conducción de Cambiemos, que es la alianza en el gobierno. Un acto recatado, tranquilo. ¿Cómo está Cambiemos hoy? Bueno, se tituló y desde mi punto de vista espero que sea solo un primer paso, porque se habló de relanzamiento. Y aquí mismo usted me lo ha escuchado decir que para mí no era suficiente lo que estaba haciéndose y no, que este primer paso no sea la repetición de pasos ya anteriormente dados. Yo quiero ser muy claro en esto. Si yo tuviera que votar 20 veces de nuevo lo que voté en Gualeguaychú y además presidí ese bloque... Vos fuiste uno de los motores de posibilitar el ingreso del radicalismo a Cambiemos. Lo haría, porque la verdad que yo creo que los hechos posteriores finalmente me dieron la razón en buena medida, cuando se vio que el ADN del populismo es autoritarismo, hegemonía, degradación institucional y corrupción. El escándalo de corrupción que hemos asistido en este último tiempo creo que se registra en muy pocos periodos de la historia. Por lo tanto, nosotros queríamos equilibrio y control de poder, que estaba totalmente desbalanceado, y posibilidad de alternancia. Ahora, yo creo que ahí hubo un pecado original, que fue del propio presidente, cuando él dijo 2 días después de nuestra convención, que no iba a haber un gobierno de coalición. No, él dijo, va a gobernar el PRO, voy a gobernar yo. Y no es que no haya hombres y mujeres del radicalismo ayudando a la gestión. Pero no se trata de eso, yo lo he aclarado 1000 veces, no se trata de un cargo más, un cargo menos, no queremos cargos. Lo que se trata es de generar ámbitos de debate donde se puedan discutir políticas públicas en serio. Y yo creo que más que nunca ahora, si hablamos de relanzar, tiene que tomarse esa óptica que es infinitamente más profunda que simplemente la distribución de espacios de poder. Desde mi punto de vista, por ejemplo, para ponerlo en positivo, más que ser tolerante al diálogo, que es muy importante que se sea, el gobierno anterior no lo era absolutamente intolerante, lo que hay que tener es construcción sobre la base del diálogo. Y yo voy a hacer a lo mejor una aseveración políticamente incorrecta, pero yo creo que en una situación de extraordinaria emergencia, como la que le tocó vivir a Duhalde, por ejemplo, cuando generó el diálogo argentino... Con la Iglesia Católica. Exactamente. Fue un paso correcto. Pero yo iría un paso más allá todavía. Hay proyectos de distintos sectores políticos que hablan de un Consejo Económico Social, porque de lo que se estaba hablando acá es justamente de eso. El gobierno se resiste. Bueno, creo que se resiste de manera errónea, yo lo digo con todas las letras. Nosotros deberíamos tener en funcionamiento un Consejo Económico Social que pueda hacer que exista un ámbito de debate entre los sectores del trabajo y la producción y justamente abordar la cuestión de cómo aumenta la participación de los trabajadores en la renta, que es de lo que hablábamos recién, o lo que escuchaba que ustedes hablaban, del fenómeno este de la concentración. ¿Qué pasa, Storani, con lo que son las tensiones que se viven dentro del gobierno? Un gobierno que ya tiene varios meses de ejercicio y obviamente conformado por la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, sus distintos funcionarios se van generando algunos roces. ¿Qué pasa con eso? Un acto como el de la semana pasada lo que hace es sanar un poco esas heridas. Sí, pero yo no lo tomaría como, por ejemplo, que eso se debió a que haya una rispidez entre radicales y lo del PRO, lo de la coalición cívica. Más bien yo creo que era una necesidad producir hasta ahora lo que es una puesta en escena. Yo quiero algo mucho más profundo que una puesta en escena. Atraviesa más bien transversalmente. Yo creo que donde existe el poder, el núcleo de poder, realmente el nudo del poder, está en los lugares donde pueden resolverse las cosas. Y en el Parlamento ha habido una coexistencia muy razonable y donde el rol que ha cumplido la Unión Cívica Radical, que tiene un bloque importante, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es casi definitorio, ha logrado mejorar. Voy a dar algunos ejemplos concretos para... Perdón, y seguís. El radicalismo posibilitó que hubiera una estrategia parlamentaria de Cambiemos en la Cámara Baja, si no, no la había. Pero totalmente, pero además voy a dar ejemplos concretos. Creo que el gobierno cometió un error cuando quiso, muy al inicio de su gestión, meter por un procedimiento que no corresponde constitucionalmente los jueces en la Corte. Fue enmendado con un procedimiento que el radicalismo logró, digamos, proponer para que se hicieran las audiencias, para que finalmente 2 excelentes
aspirantes, que hoy son miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fin, llegaran, pero con toda la legalidad que corresponde al sistema. Creo que también mejoró la ley, el proyecto de ley de blanqueo de capitales, porque en el planteo original quedaban una cantidad de funcionarios. Decían que funcionarios podían blanquear, un escándalo. Exactamente, y eso en un momento donde existe una susceptibilidad absolutamente justificada por la situación que existe de desigualdad, de pobreza, etcétera, hubiese sido una situación escandalosa. Y creo que hay otras situaciones, como por ejemplo ahora una iniciativa que han tomado legisladores radicales en recordar de manera muy firme que no puede disminuirse el presupuesto en algunas áreas vitales, como por ejemplo la de ciencia y técnica. La de ciencia y técnica, que motivó que los principales científicos de la Argentina el otro día fueran al Congreso y dijeron, cuidado que se nos va a ir la gente. Sí, eso es inexplicable. La verdad, Charlie, digo, yo en algunas cuestiones respaldo, digamos, las decisiones del gobierno. En esa puntualmente me parece que digo, teniendo un presupuesto y aparte conociendo el presupuesto que tiene tantos gastos superfluos, porque la verdad que es esa, digo, que justo tengas que recortar en ciencia y tecnología, la verdad que... Yo no digo, los diputados y los senadores tienen que ganar lo que se merecen. Ahora la oportunidad para establecer este aumento no fue... No, y la discusión es dura en el Congreso, la del presupuesto. No, yo creo que, por ejemplo... en el área de ciencia y técnica, por supuesto que hay que ver cómo se sostiene aquellas orientaciones de la investigación científica que pueden ser más innovadoras y creativas. No, a mí no me preocupa tanto que a lo mejor sufra algo el aparato burocrático de lo que es el ministerio desde el punto de vista administrativo. Pero por eso hay que tener mucho ojo en lo que es el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTA, que es Tecnología Agropecuaria, toda la área del CONICET, que ha tenido logros importantes. Esta semana fue noticia que la principal revista científica del mundo publica artículos argentinos. Exactamente, dos hallazgos de la ciencia argentina. Entiendo lo que decís. ¿Tiene un conductor? ¿Cambiemos? ¿El conductor es Macri o no hay conductor? Bueno, yo creo que algo... yo estoy de acuerdo con que no alcanza con el tema gestión, entre comillas. Para mí la política es mucho más que gestión. Yo escuchaba a algunos que decían, mira, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, nosotros gestionamos. Y la verdad que la gestión no es neutra. No era neutra, vamos a tomar extremos, ni en el neoliberalismo con el consenso de Washington, no era neutra, porque el resultado al final de un recorrido también diseña una sociedad, y no era neutra cuando se planteaba socializar los medios de producción y había una acción por parte del Estado prácticamente totalitaria, como fue el colapso del denominado socialismo real. Pero para mí, por ejemplo, no es neutro llamar a la conformación de un Consejo Económico Social, porque significa un paso muy concreto en esa dirección. No es neutro hablar de planificación indicativa, no hablamos de intervencionismo. Planificar indicativamente, porque no va a venir esa lluvia de inversiones, no viene porque en el mundo no hay lluvia de inversiones. Y además, a propósito de esta alusión que se hacía la canciller, los tratados de libre comercio están todos puestos entre paréntesis, porque hay que ver si benefician. La asimetría de las partes muchas veces... Sí, no, la canciller corrigió, que se había hablado de más en que comprometen muchísimo a los países que tienen una situación mucho más asimétrica desde el punto de vista del poder con respecto a la nación más poderosa del mundo, que los Estados Unidos de Norteamérica. Storani, ¿qué participación usted se imagina el año próximo en lo que es, digamos, el armado de las listas para las elecciones? Digamos, ¿cómo va a jugar ahí la Unión Cívica Radical? Yo tengo una mirada positiva. Yo creo que aunque sea parcialmente lo que se ha llamado reforma política, que en realidad hasta ahora es una reforma electoral, porque le falta una pata centralísima, como es, por ejemplo, el financiamiento de la política, que es un tema... Eso este año no se tocó. Y la verdad que me comprende las generalidades de la ley, porque cuando fui ministro yo impulsé muy fuertemente esa situación. Pero creo que ha habido un avance. Yo creo el tema, por ejemplo, de la posibilidad de eliminar las colectoras, que eran un escándalo, de eliminar la boleta de papel que permitía una pérdida de legitimidad del voto, que en definitiva es de la soberanía popular, ya sea por el procedimiento que sea, si no se llega
a tiempo con el voto electrónico totalmente, pero hay un doble control que permitiría una cosa mucho más genuina, o con la boleta única, mejora sustancialmente. Desde mi punto de vista, la construcción de eso va a pasar entonces por las primarias abiertas. Las primarias abiertas van a ser un muy buen escenario para generar emblocamientos que den gobernabilidad al país. Federico, fue un gusto. Muchas gracias por haber venido. Federico Storani, te agradezco doblemente por haber sorteado el tránsito y estar acá conmigo. Gracias. Es un gusto, Julián. Igualmente. Muchísimas gracias, Charly. ¿Pasaste bien? Sí, bárbaro. Tenemos acá esta edición de 14 días. Si Dios quiere, nos reencontraremos el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando.